Bueno, para muchos es un tema polémico que primero se observó y luego finalmente aquí tenemos el resultado. Vamos a preguntarle de inmediato a Anaí Durán, exministra, ¿no?, de Estado, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenida y primero que nada su opinión respecto de esta facultad que se les entrega a los padres de familia. ¿Cómo lo ve? ¿Es un adelanto? ¿Es un retroceso? ¿Qué le parece? Bueno, gracias por el espacio. Creo que es preocupante, ¿no? Y también lo digo como madre de familia, porque hay un ente rector que tiene las capacidades técnicas, que está definido además en la Constitución, que es el Ministerio de Educación, y vienen estos proyectos de ley del Congreso, y digo en plural porque no es el único, hay una serie de proyectos que han venido promoviendo grupos de interés, de presión con financiamiento, además Ujú. externo, vinculados a lobbies de iglesias y demás, para variar los contenidos de los materiales educativos, ¿no? Y creo que esto es muy preocupante porque finalmente si tenemos un ente rector que no va Ujú. a ser respetado por otro poder del Estado, que ya ha alterado el equilibrio de poderes, ¿qué podemos esperar los padres de familia, no? Es muy preocupante y lamentablemente estos grupos de presión, de interés que Ujú. están logrando representación parlamentaria y están operando de facto como un ejecutivo, ¿no? Y creo que ese no es el mandato. Yo creo que Ujú. si hay un ente rector que tiene las facultades técnicas, que tiene además la competencia constitucional para poder pautar la educación de los menores, ¿por qué estas leyes vienen a hacer primar intereses particulares, ¿no? Correcto. Justamente el Anaí. Estado organiza eso, esos intereses diversos, ¿no? Y Ujú. elegimos un poder ejecutivo con un ente rector para que determine la política educativa. Claro. Ahora, ¿qué es lo que estaría en riesgo o en peligro? Por ejemplo, quiero mencionarle lo relacionado al enfoque que se tiene de igualdad de género, ¿no? Y todos estos conceptos en un mundo moderno. No sé si eso está en riesgo o en peligro. ¿Qué opina? Lo que está en riesgo es la imposición de una doctrina religiosa por parte de un grupo organizado, ¿no? Yo creo que aquí ponen de pretexto que el enfoque, que esto y lo otro, pero lo que está en riesgo es esa imposición que están haciendo y están avanzando en colocar y que atenta contra la igualdad. O sea, no es un tema técnico de quiero tal enfoque o tal otro, hay un tema de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre niños y niñas que tiene que ser respetado, ¿no? Y Ujú. a mí me parece que ahí es muy peligroso esto que están haciendo estos colectivos con mis hijos no te metas, porque ellos sí se están metiendo con nuestros hijos de quienes queremos un Estado laico, que está, como digo, no porque a mí me da la gana, está consagrado en la Constitución, ¿no? Claro, Somos un Estado así es. laico que debe organizar la educación desde el ente rector y es ese ente rector el que debe definir la política educativa sobre marcos ya consagrados de políticas, además, y de acuerdos en materia nacional e internacional, ¿no? Entonces, Claro. como digo, esto no es un hecho aislado. O sea, no es que de pronto se le ha ocurrido a este Congreso legislar en esta materia imponiendo una visión religiosa y de fe, ¿no? También lo están haciendo con otros temas. Ujú. Hemos visto el tema de la tenencia compartida que se ha tenido que observar desde el Ejecutivo, pero seguro se aprobará por insistencia, como hace todo este Congreso, ¿no? Y estamos viendo también otro proyecto de la congresista Barbarán referido Ajá. incluso a atentar contra el aborto terapéutico que salva la vida a veces de madres que están en peligro, ¿no? Claro, y que, por ejemplo, podría ya ponernos no en igualdad con otros países o con algunos otros estados de países, como por ejemplo algunos estados de los Estados Unidos, o como países como en Argentina, ¿no? En el caso del aborto terapéutico que usted menciona. Pero Anaí, quisiera preguntarle además, ¿cuál es la facultad que tienen, por ejemplo, los centros educativos públicos, que entiendo se tendrán que llenar, y también los centros educativos privados ahora? Bueno, vamos a ver cómo lo maneja esto también el Ministerio de Educación, ¿no? Y vamos a ver cómo se va ordenando este tema. Yo creo que también esto podría dar lugar a una demanda constitucional, porque esto es Ujú. anticonstitucional definitivamente. Y creo que aquí lo que debe primar es el interés superior del niño y de la niña, ¿no? Entonces creo que ahí es donde debemos apuntar a garantizar una educación en igualdad de derechos, ¿no? Donde hay un ente rector, como digo, hay unas instituciones establecidas como son la escuela y la educación pública, hay un Consejo Nacional de Educación, hay instancias que deben velar por esto, ¿no? Yo creo que para evitar que tal o cual grupo imponga una posición en las escuelas, porque si no, como digo, si el Estado no es capaz de organizar esta diversidad de opiniones que hay en una misma aula muchas veces, ¿no? Ujú. Puede haber padres evangélicos, católicos, ateos, etcétera. ¿Cómo lo organizamos? Es el Estado el que debe organizar eso en base a una política pública, no a lo que legisle un grupo de acuerdo a estos sectores interesados, ¿no? Entonces a mí me parece que es clave que en estos momentos respetemos la institucionalidad y la ley. Lamentablemente estamos en un momento, como decía, de crisis, donde ya se ha alterado la equidad de poderes, el equilibrio de poderes,
Ujú. pero tenemos que procurar avanzar en eso. Ahora quiero hacerle una pregunta política, ya que usted cita el momento político también, cuando usted dice una crisis en la que vivimos, ha sido parte también del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, temas importantes, ¿no? La citación al presidente para el día lunes por parte de la Comisión del Congreso de la República, cargos o políticos que, por ejemplo, en el tema de la urea, de los fertilizantes, traen a menos, digamos, el prestigio que debe tener o el perfil adecuado que debe tener un funcionario al servicio del Estado. ¿Qué opina de todos estos temas? Bueno, yo creo que es, como decía, estamos en un momento de mucha confrontación, ¿no? Donde ya se ha roto el equilibrio de poderes, lo estamos viendo permanentemente, donde la presidenta del Congreso conspira para sacar al presidente. Han habido unos audios ahí que no sé si se están investigando. En fin, es un momento de confrontación muy dura, igual como hemos visto, el presidente citado a la Fiscalía, a la Comisión de Fiscalización, en fin, también ahí hay un tema que está en curso. Y creo que es un momento en el cual la ciudadanía, la población, tiene que también participar del debate, ¿no? En Ujú. este momento de descomposición de las instituciones, de este régimen, de este marco constitucional, finalmente, es que debemos abrir la discusión, participar mucho más y procurar que esos espacios nos den pie a un nuevo pacto social. Claro, pero mire usted, Anaí, Varios con el tema de la nueva constitución, ¿no? De la Asamblea Constituyente, que la archivó el Congreso para ajá. ahora querer ellos cambiar y meter temas como la bicameralidad y otros que solo les interesan a ellos, ¿no? Ujú. O sea, ¿usted considera que el Congreso, digamos, está detrás de todos estos temas que, por ejemplo, yo le mencionaba el tema de los perfiles de los servidores públicos que los nombra muchas veces el Ejecutivo? Por supuesto que hablamos del Congreso con el audio de la presidenta del Congreso o con el audio de la señora Camones, que también se señala el día de hoy, pues está tildando de una organización delincuencial, por ejemplo, Acción Popular. Una serie de hechos, ¿no es cierto? La inseguridad ciudadana, por ejemplo, finalmente, ¿qué importancia tiene en la tarea que debe estar en primera línea, quizá? ¿Cómo lo ve usted? No es el tema de un congreso o dos o tres congresistas, ¿no? Yo creo que ahí es un tema más estructural de una disputa abierta por retomar el control del Estado, por un lado, donde están involucrados los medios de comunicación. Vemos la línea clarísima de Ujú, los dueños de los medios de comunicación y de todos los periódicos y canales de televisión ujú. privados, ¿no? Que va en una línea de apuntar a destituir al presidente. También este sector de congresistas que en 10 meses propusieron 2 mociones de vacancia y una censura e interpelación de ministros nunca vista, ¿no? Que seguro también tiene que ver con perfiles técnicos, idoneidad, de acuerdo, pero que nunca se había usado de la manera que se ha usado estos 10 meses, ¿no? Compara los 5 años de García o de Humala, cuánta gente se interpeló y cuánta se ha interpelado ahora, ¿no? Hay una Perfecto. disputa política, no hay que negarla, ¿no? Porque Ya. si la negamos y la limitamos a una Ajá. u otra autoridad, Ya. vamos a perder perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar estos problemas de fondo que tú dices? La inseguridad, la violencia hacia la mujer, esta desprotección de los niños y niñas, este avance de grupos conservadores que quieren negar derechos e Ujú. igualdad, pues tenemos que confrontarlo justamente, como decía, abriendo más el debate, exigiendo a las Ahora, yo autoridades sé que no es un que sector, cumplan Anaí, sé que no es un promesas. sector, pero no puedo dejar de preguntarle por algo que nos atañe a todos los peruanos en el día a día, el alza en el precio de los combustibles, por ejemplo. ¿Cuál sería la manera de paliar esta situación? Si tendríamos por ejemplo, ¿no? Los especialistas señalan en relación a nuestra matriz gasífera. ¿Usted se animaría a darle un consejo al Ejecutivo? ¿Qué le diría en este tema? ¿Qué hacer? Mira, este es un tema global, además, ¿no? No es el Perú el único que está sufriendo el tema de la Pero crisis de no los todos tienen las combustibles. potencialidades nuestras, quizá, ¿no? Y ojo, y tampoco todos tienen el marco constitucional que tenemos nosotros que impide también que tengamos, que se pueda potenciar la empresa pública como es Petroperú o que se pueda vender combustible, que Petroperú pueda distribuir combustible, ¿no? Por eso hablamos del marco constitucional, porque hay restricciones, incluso para poder determinar o intervenir en determinados momentos de crisis sobre los precios, ¿no? Como frenas la especulación. Ujú. Y por otro lado, efectivamente, la masificación del gas. Sé que hay un Correcto. proyecto que se presentó al que Hay presentó el muchos Ejecutivo proyectos, pero no hace caminan. meses ¿De quién y la depende? masificación del proyecto ni lo han visto, ¿no? Entonces, ese es el drama que estamos viviendo, ¿no? El obstruccionismo, la disputa, y efectivamente quien va a pagar las consecuencias, quien está pagando las consecuencias es la población, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué no miramos este proyecto de masificación del gas que presentó el Ejecutivo? Ayer creo que justamente lo volvieron a mencionar, hace meses, 3 o 4 meses, ¿no? Ya va a acabar la legislatura, no lo han visto, Así como no es. han visto una serie de proyectos que tenían que ver con la posibilidad de mejorar condiciones de vida. Perfecto.
le planteo una pregunta, Anaí, en el sentido de que usted ha sido parte del Ejecutivo, una ministra de Estado. Se han anunciado novedades para 28 de julio en el mensaje al Congreso de la República. Si tuviera usted que darle algunas sugerencias al presidente de la República en general, ¿cuáles serían? ¿Qué puntos? A ver, quisiera oír su punto de vista, su opinión. Bueno, yo creo que hay varios temas que tiene que insistir el presidente que están contemplados en el plan bicentenario, ¿no? Por ejemplo, todo el tema relacionado al sistema de cuidados. En el caso de las mujeres, por ejemplo, no solo se trata de atender situaciones riesgosas de violencia, sino de dar condiciones de igualdad, ¿no? Cómo potenciar el desarrollo económico de las mujeres. Creo que eso ha quedado en el olvido, no sé en qué está los temas de mujer emprendedora, porque toda esta situación de precariedad y violencia está conectada a situaciones de pobreza, ¿no? Lo mismo con el tema del trabajo, hay que insistir, yo creo que ha habido este impulso del Código del Trabajo, de los derechos laborales, lamentablemente ha sido frenado también por el Congreso, pero la recomendación es que se impulse, se insista y se sigan empujando los cambios de fondo por los que han sido elegidos este gobierno, incluyendo la propuesta de Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Perfecto. ¿Y en el tema migratorio, tiene alguna opinión al respecto? No es un tema que esté muy al tanto. Yo sé que hay una serie de políticas que creo que está llevando tanto el Ministerio del Interior. Si lo ligamos un poco a la delincuencia y a la seguridad ciudadana, concretamente. Como te digo, no es un tema que esté al tanto. No, la delincuencia y la inseguridad no es exclusividad de la población migrante. Creo que ahí también hay que un poco abrir la mirada y ojalá pues que sí se ponga freno a esto, ¿no? Y se pueda tener más bien una idea de la migración como un país que se enriquece con la migración finalmente. Nosotros los peruanos también hemos migrado a Chile. Claro, de pronto quizá dar la mano y recibir a aquella persona que lo ha perdido todo, pero ¿qué hacer con aquellas personas que migran a nuestro país y delinquen? Bueno, yo creo que eso el ministro del Interior mismo lo está planteando, ¿no? Cómo poder agilizar procesos de expulsión, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tiene que tratarse, la migración, ¿no? No solo con un punto de vista policial, sino también desde un punto de vista más integral, ¿no? Reconociendo esta problemática como algo que es parte de las sociedades contemporáneas, ¿no? Muchas gracias, Anaí. Muy amable. Ha respondido usted distintas preguntas, incluso aquellas que no son de su sector. Ha sido Anaí Durán, ex ministra de Estado de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias.